A mí va a incursionar en política. Yo estoy cansado de los políticos, y esto lo digo muy en serio, estoy bastante con eso, de los políticos actuales en su inmensa mayoría, que fundamentalmente piensan en incursionar en este hermoso género de la vida, porque por lo que van a poder ganar si por ahí tienen la suerte de ocupar algún cargo importante, eh, sin pensar en la base fundamental y en quienes les da la posibilidad, que es la gente. Hoy la política se ha convertido en eso, en términos generales. Poca capacitación y solamente el pensamiento individualista de cada uno de los que los practican. Así no vamos. Y así la democracia, si bien es cierto está afianzada, también corre riesgo. No hay quien a lo mejor a la democracia la pueda vulnerar. Hoy no existe eso. Pero cuidado, que a la gente no se le ha dado respuesta. ¿Por qué? Primero y fundamental, porque no hay preparación. No saben por qué representan, a quién representan, qué es lo que quieren. Nada. Por eso yo vino a hablar de esto, pero justo me coincidió con el aniversario de la muerte de Hipólito Yrigoyen. Buen día, Ximena. Hola, buen día. ¿Qué, qué te sugiere Hipólito Yrigoyen, la figura de Yrigoyen? Antes que nada, para hablar de historia hay que posicionarse. Jamás se puede pensar en la historia en términos actuales. Uno cuando habla de historia tiene que retrotraerse y pensar en este caso, una figura como Yrigoyen, en el momento en el que Yrigoyen vive, ¿sí? En ese momento nuestra Argentina era muy joven, en el momento en que Yrigoyen llega a la presidencia, en 1916. Era muy joven, había surgido en 1880, ¿sí? De la mano de la generación del 80 de los conservadores del Partido Autonomista Nacional, que vivió durante 36 años de la mano de Julio Argentino Roca, un autoritario, un asesino, un genocida, que convirtió a los primeros gobiernos nacionales en un régimen político, liberal, que llevó a la Argentina a ser uno de los países más ricos del mundo y sin embargo con una impresionante desigualdad social. Se distribuyeron las tierras de los pueblos originarios del sur en esa campaña del desierto, y se pasaban el poder de uno a otro a través del fraude, porque entendían que las clases populares no podían elegir. Entonces ellos elegían a dedo, ¿sí?, en voto cantado, quiénes iban a ser los gobernantes. En ese contexto aparecen figuras como Leandro N. Alem y posteriormente su sobrino Hipólito Yrigoyen, entre quienes había pica, no se llevaban muy bien. Y el radicalismo surge primero como Unión Cívica, después se separa, convirtiéndose en la Unión Cívica Radical, la parte de Leandro N. Alem, el sector más intransigente y que no estaba dispuesto a ceder frente a los conservadores. La Unión Cívica y posteriormente la Unión Cívica Radical se levanta en 3 revoluciones radicales, las cuales todas fueron la primera fue en 1890, en 1891 surge la Unión Cívica Radical, y durante las primeras 2, que son comandadas por Leandro N. Alem, son neutralizadas por el gobierno conservador, y tanto Hipólito Yrigoyen después de la segunda y como Leandro N. Alem son apresados, Leandro N. Alem en Argentina y Yrigoyen exiliado. Y meses más tarde de su liberación, Leandro N. Alem entiende que su figura ya era inútil, estaba muy empobrecido, porque había dejado todo su capital en manos de la revolución, y a su vez tenía una personalidad muy nostálgica, porque a los 10 años había presenciado el ahorcamiento de su padre, que era un rosista, el tío pues, el abuelo sería de Hipólito Yrigoyen,
y por eso se suicida en su carruaje, dejando el manifiesto radical, ¿sí?, que todos conocemos, que se doble, que se quiebre pero no se doble, la Unión Cívica Radical. Irigoyen continúa su mandato. Tenía miedo que los conservadores se apoderaran. Sin dudas, porque en realidad el que llama a entregarse en la segunda revolución radical es Hipólito Yrigoyen. Alem lo entiende como una traición y resiste en la ciudad de Rosario. Hay que pensar en lo que era en ese momento, no había comunicaciones, no había forma de comunicarse, los levantamientos radicales se sucedieron en las grandes ciudades del interior del país, y Irigoyen entiende que iba a ser una masacre, un derramamiento de sangre inútil, y por eso se entrega frente a las fuerzas conservadoras. Y eso, Alem, que era muy intransigente, lo entiende como una traición. Y bueno, termina con esta decisión entregando el poder de alguna manera a Hipólito Yrigoyen, quien se hace cargo de refundar la Unión Cívica Radical años más tarde. En ese contexto, donde la llegada de muchísimos inmigrantes se iba dando a nuestro país, los empobrecidos del sur de Europa, obviamente que el gobierno conservador no quería a los empobrecidos de Europa, quería a los ricos del norte, pero los ricos del norte eran todos trabajadores industrializados y nosotros éramos un país agroexportador, o sea que no iban a venir acá a estar sin trabajo. Y con esos inmigrantes, italianos, armenios, españoles, rusos, llegan también las ideologías. Entre ellas las más fuertes, el Partido Socialista, las ideologías socialistas y las anarquistas. Y esto hace que las clases populares empiecen a luchar por mejoras en la calidad de vida, en la regulación del trabajo, y convierte al gobierno, ya en el 1900, al gobierno conservador, en una batalla civil entre trabajadores y Estado, quienes reprimen continuamente a los trabajadores. Uno de esos represores es Ramón Falcón, el comisario general Ramón Falcón, quien después es ajusticiado por Simón, un anarquista muy joven de 17 años, quien de alguna manera venga las muertes de más de 100 compañeros trabajadores. Y en ese contexto aparece Roque Sáenz Peña diciendo que parar con esto que está sucediendo, con esta crisis social, y entiende que la forma de parar esa crisis era logrando la legitimación del gobierno conservador, y propone una ley en donde las elecciones van a ser reguladas a través del voto secreto y obligatorio de todos los hombres empadronados en la Argentina. Después de muchas negociaciones llega el primer presidente elegido por el voto popular, que es Hipólito Yrigoyen. Las elecciones se dan el 2 de abril del 1916. Y Irigoyen, que es el primer presidente en hacer campaña, porque hasta ese momento, como era el fraude, era a dedo la elección, no había campaña. Irigoyen es elegido por el voto popular, sin embargo, no es elegido, en ese momento no era elección directa, como ahora, ¿sí? El que más votos tiene gana. En ese momento era indirecta. Si bien se votaba, después el Congreso tenía que designarlo, ¿sí? Y llevó mucho tiempo la designación de Irigoyen, porque dentro del radicalismo había algunos problemas, porque algunos conservadores que no estaban de acuerdo con las figuras de los conservadores que los representaban se fueron al radicalismo. Y lo que dijo Irigoyen a mí me parece muy contundente, una frase muy contundente, ante las críticas de por qué aceptar a esos conservadores. Dijo: para levantar un rancho hasta la bosta es necesaria. Y de esa forma acercó
o permitió el acercamiento de los conservadores. Irigoyen plantea un gobierno que más que un gobierno era una propuesta, entendían que era una causa, ¿sí? Que el gobernar era una causa para construir una verdadera nación, donde la riqueza estuviese distribuida, donde hubiese igualdad, para combatir la desigualdad. Y entonces se entiende que todo lo que esté fuera del Partido Radical era contrario a la causa. Por eso, como escuchamos en ese audio, Irigoyen no iba a las sesiones estaba en contra del Congreso, ¿sí? Entendía que el Congreso estaba contra el gobierno, no acataba sus órdenes, intervino las provincias, se lo acusó de autoritario. Entonces, Irigoyen pensaba que había que construir un país donde hubiera igualdad. Pensemos que Irigoyen fue el primero que acercó a las clases populares a la Casa de Gobierno, quienes antes no podían ni pasar por la vereda, porque la Casa de Gobierno era solamente para las élites. Por eso fue el primero en acercar a las clases populares a la Casa de Gobierno. Yo lo entiendo, obviamente, en ese contexto a Irigoyen como un transformador del paradigma político argentino. No cabe duda, en todos nuestros gobernantes, en toda nuestra historia, jamás pertenecieron a las clases populares, por así decirlo, nunca salieron de las clases más trabajadoras. Nadie, ninguno salió de nuestras clases trabajadoras. En ese contexto entiendo que es el primero en permitir, en construir, en abrir la posibilidad a la construcción de una clase media que después se termina de forjar en el peronismo, con la llegada del peronismo. No por nada, la gran mayoría de los radicales irigoyenistas, ante la llegada de Perón, migran del radicalismo al peronismo, conformando la forja, ¿sí? Los jóvenes radicales se mudan del radicalismo al peronismo para apoyar el gobierno de Perón. Porque justamente las ideas del radicalismo de a poco se van convirtiendo más en representativas de las clases más altas y dejando de lado justamente estas luchas de las causas populares. Quizás después llegan otros presidentes como Arturo Illia, que no olvidemos que Illia fue un gran presidente, pero llega al poder con el peronismo proscripto y no logra, de alguna forma, no logra levantar esa proscripción. Eso hace que el gobierno sea de algún modo ilegítimo. Y bueno, y así como también sus políticas, que fueron muy revolucionarias, no gustaban a las clases dominantes argentinas, por eso también sufrió un golpe de Estado. Pero en ese sentido yo entiendo que el radicalismo, como nace el radicalismo, es la antesala para lo que nosotros conocemos hoy como el peronismo y posteriormente el kirchnerismo. Por eso yo en este momento me encuentro de este lado y no de ese otro. O sea, vos te sentís identificado con la ideología radical originaria. A mí me resulta, el radicalismo surge, le lleva 25 años al radicalismo como movimiento ideológico llegar al poder, y lo hace involucrándose a tal punto que sus dirigentes pierden todo en cuestiones económicas, apostando a la revolución. Surge como un movimiento armado, ¿sí? Llevan adelante revoluciones armadas con muchas muertes, porque entienden que lo que se estaba viviendo en ese momento, extrema desigualdad social, ¿sí? Unos muy pocos ricos, una clase gobernante y política muy rica y una élite hegemónica muy rica, unos pocos muy ricos, y la gran mayoría de la población muy pobre. No me extraña que es lo que está sucediendo hoy. ¿Sí? Se está ensanchando cada vez más las diferencias entre las partes existentes, las clases existentes en nuestro país. Y por ese motivo me siento identificada en las luchas, ¿sí? Y me siento identificada con un presidente que en su momento llega a representar a las clases populares.
Después el radicalismo va virando y la construcción, la construcción popular del radicalismo empieza a florecer en otros pensamientos, en otros ideólogos y recae en la figura de Perón. Son partidos, son construcciones ideológicas, son paradigmas ideológicos que van teniendo bases. El radicalismo surge como una clase, como un partido de clase popular, pensadas para las clases populares, pero después va de a poco dejándose de lado ese miramiento hacia las clases populares y convirtiéndose en un partido de élite. Es lo que hoy está sucediendo, si no, no se puede explicar cómo podemos ver al radicalismo en una interna con Macri. No hay argumentos para sostener esa interna. No hay ningún tipo de argumento para sostener una interna frente a dentro de un partido que está empobreciendo estrepitosamente a la población. ¿Qué es Nuevo Encuentro? Nuevo Encuentro es un frente, ¿sí? Es un frente en el cual convergen distintas tradiciones ideológicas, ¿sí? Radicalismo, peronismo, socialismo, comunismo, solidarios, feministas, que surge en Morón junto al rol de Martín Sabatella, y que en 2009 empieza a acercarse al kirchnerismo, viendo que sus políticas, las políticas que proponía el radicalismo, se acercaban muchas a lo que venía justamente construyendo desde el 99 Martín Sabatella en Morón. Martín Sabatella es el primero en llevar adelante, en convertir un ex centro clandestino de detención como era la Mansión Seré en un espacio para la memoria abierto al público, para poder recordar y vivir lo que fue la dictadura militar, y trabajar para que eso no se repita más. Y es lo que después comienza a hacer Néstor y Cristina en sus presidencias, por ejemplo, ¿no? Bueno, Martín Sabatella encabeza una suerte de limpiamiento de la política en Morón, alejando a viejos dirigentes del PJ como fue Rousselot, un socio de Macri, que... ¿Rousselot qué? Un socio de Macri. ¿Pero Rousselot no es peronista? Sí, un viejo dirigente del PJ. PJ, Partido Justicialista, peronista. ¿Socio de Macri? Socio de Macri. Eran socios en una causa para construcción de cordones cuneta y bueno, en una de las tantas fábricas que tiene o empresas que tiene Macri, y bueno, que llevaron adelante una estafa al Estado. Bueno, y en esa causa Martín Sabatella logra el juicio político a este político que era un quiste para la sociedad en Morón. Y después es reconocido en todo el mundo Sabatella, e incluso Canal 13 saca una nota sobre lo impecable de la gestión de Martín Sabatella. Claro, cuando después Martín Sabatella le toca llevar adelante la adecuación de Clarín, ya no era tan transparente, no era, porque bueno, le tocaba a Clarín tener que ceder sus negocios. Entonces empezó una campaña de desprestigio de la figura de Martín Sabatella, del estilo que solamente Clarín ha sabido hacer durante 100 años. Así que eso es Nuevo Encuentro. Y hoy estamos dentro del Frente para la Victoria en su momento, y hoy somos fundadores junto con Cristina, porque bueno, Adrián Grana es uno de los... está dentro de las cúpulas de esta Frente de Unidad Ciudadana que lanzó Cristina el día de mi cumpleaños, el 20 de junio, en donde se nota a las claras lo que es la Unidad Ciudadana, porque lo dijo Cristina, ya no hay partidos políticos dentro de Unidad Ciudadana. Hay gente interesada por que esta realidad cambie. Este gobierno de ricos empiece a escuchar los reclamos de la gente.
No se puede vivir con el ajuste que estamos experimentando. Vos hablabas hoy del combustible y del gas. Pensemos que el Estado dejó de subsidiar el gas, por uno de los motivos por el cual llegan las facturas que llegan, y otro de los motivos es que antes nosotros importábamos gas de Bolivia. Hoy importamos gas de Chile, a través de Shell, la empresa de Aranguren, a costos mucho más altos. Entonces ahí tenemos los motivos por el cual las boletas van a empezar a ser mucho más altas. El Estado dejó de estar presente y prevalecen los negocios. Esa es la gran diferencia que tiene el kirchnerismo, tenemos nosotros con respecto a esta política, a esta propuesta de Cambiemos. Nosotros entendemos que el Estado tiene que estar presente, estar al lado de la necesidad del ciudadano, y en ese sentido el Estado jamás puede ser un negocio, jamás puede pensarse como una empresa que viene a ganar plata. El Estado tiene que estar para solucionarle los problemas a la gente, y en esa solucionarle los problemas a la gente siempre va a hacer pensando y apostando en que la plata que se pone en el pueblo es una inversión a futuro. No se puede nunca ajustar. El Estado siempre va a ser deficitario pensando en un Estado benefactor. El Estado tiene que trabajar para que la educación sea la mejor, y ahí hay que poner plata. La gente, para que la educación sea la mejor, tiene que estar calentita en su casa, tiene que tener servicios, tiene que tener una vivienda digna, tiene que tener conectividad digital, el acceso digital, tiene que poder comprarse zapatillas por lo menos 2 veces al año para sus chicos, tener ropa abrigada, poder incluso pensar en unas vacaciones, ¿sí? Poder comprar libros o por lo menos leerlos desde internet, poder mirar películas. Si no hay todo eso, y comer todos los días de forma nutritiva. Si no, no podemos hablar jamás de una educación de calidad. Acá es donde se termina la relación padre-hijo. ¿Ustedes son conscientes que Macri está en el gobierno? Porque de un 100% de votos recibidos por Macri, el 70% de quienes lo votaron, de ese 100%, de esa totalidad de votos que recibió Macri para ser presidente, lo tienen de gente que quería a toda costa basta de Cristina y la gente que la rodeaba, porque fueron verdaderos chorros. Bueno, eso lo dirá la justicia. La realidad es que la justicia hoy no ha podido encausas a personas que han estado dentro del gobierno, no ha podido demostrar nunca nada. Sin embargo, sí lo ha hecho de la gran mayoría del gabinete de Mauricio Macri, habiendo incluso el mismo Mauricio Macri estando procesado y condenado por causas de ventas ilegal de autopartes. Bueno, también sabemos que Macri estatizó su deuda cuando fundió al Correo Argentino en los 90, estatizó la deuda y nosotros la terminamos de pagar con tu bolsillo, con el bolsillo de Mirta, de Beto, de todos los que están acá, con la de mis hijos, la de tus hijos, pagamos la deuda que Macri generó en el Correo Argentino. Toda esa construcción sobre la cuestión de los verdaderos chorros, que tiene que ver mucho el encauce mediático, no ha sido probado en la justicia. Y por el otro lado, los hechos de corrupción que existieron y que van a seguir existiendo en este y en todos los gobiernos que existan, porque el ser humano es corrupto, ¿sí? Si ojalá fuéramos todos buenos, no existe la gente buena, ¿sí? Completamente buena. Todos tenemos actos de corrupción todo el tiempo. Los hechos de corrupción que hubo en el kirchnerismo tienen que ser condenados, como tienen que ser condenados los que hubieron antes y los que va a haber ahora. Y esos hechos de corrupción que hubo en el kirchnerismo no pueden, bajo ningún punto de vista, ¿sí?, negar o superar todas las políticas que se hicieron a favor del pueblo argentino, todos los derechos que se conquistaron, todas las mejoras que se garantizaron al nivel de vida. Hechos de corrupción se van necesariamente hay que trabajar sobre ellos y condenarlos.
Nosotros no queremos, del kirchnerismo no es ni Cristóbal López, ni José López, ni Lázaro Báez. Eso no es el kirchnerismo. Yo no tengo nada que ver con esas personas. Yo tengo que ver con las ideas del kirchnerismo. Yo tengo que ver con las ideas que defiende Cristina Kirchner. Yo tengo que ver con las ideas que se llevaron adelante, que se lucharon, que se militaron, que se tomaron de otros ideólogos. Como por ejemplo Elisa Carrió, cuando en su momento era una persona que todavía tenía otros intereses, ¿sí? Y pensaba en el pueblo. Después se empezó a olvidar de a poco porque, bueno, vaya a saber cuáles intereses tienen. O el socialismo, que también ha traído ideas que después se trabajaron en el Congreso, se militaron en la calle, porque yo que soy una militante también sindical, que trabajamos en SUTEBA y que le ponemos el cuerpo a las luchas de los docentes, ¿le avisaste de Santino? Que ponemos el cuerpo a las luchas docentes, sabemos cuál es la diferencia entre el hoy y el ayer. Los docentes bonaerenses jamás dejamos las calles, ni con el gobierno de Cristina y mucho menos con el gobierno de Macri. Siempre tuvimos cosas que pedir. Baradel es kirchnerista. Baradel y SUTEBA militaron muchas de las políticas de Cristina Kirchner y le pidieron cosas a Cristina Kirchner que no se lograron. La diferencia está en que nosotros sabíamos que salíamos a la calle y enfrente teníamos un gobierno que entendía nuestros reclamos y entendían que nuestros reclamos eran en pos a ampliar los derechos de los chicos que estaban adentro de la escuela. Cuando se militó la ley de educación 26.206, cuando se militó la ley de financiamiento educativo, cuando se militó la ley de medios, cuando se militó la ley de protección a la infancia y a la adolescencia. Sí, todo eso fue en la calle. Y enfrente un gobierno, el matrimonio igualitario, la ley de artistas, de músicos, la ley de actores. Cuando se militaron todas esas leyes, enfrente teníamos un gobierno que sabíamos que iba a dar respuesta. No nos dio respuesta en la ley de financiamiento a la ley de protección de infancia y de la niñez. No logramos. Nosotros entendemos que habrá gobiernos que nos darán bola y hay otros que no nos darán bola. Algo que jamás va a dejar de existir es la lucha y la resistencia. Siempre va a haber. Siempre vamos a necesitar estar presentes para luchar. Ahora, el problema que tenemos es que el gobierno que tenemos enfrente, por más que tomemos la calle, por más que pidamos, por más que hagamos paro, por más que hagamos carpas itinerantes, el gobierno que tenemos enfrente no le interesa al pueblo. Le interesan sus negociados. Le interesan los Aranguren llenándose de plata, los Marcos Peñas con los supermercados La Anónima, los Macri con todos los negocios que tienen puestos y la plata llevándose a las cuentas en Panamá. Eso es lo que interesa a este gobierno. Cristina quiere ser senadora para Nuripresa. Cristina, si quisiera haber tenido fueros, le hubiera hecho la elección anterior. No existe más el tema de los fueros. Es un tema interesante porque se habla de que Cristina, es eso lo que yo estoy diciendo, pero el tema de los fueros hace ya un tiempo que dejó de existir. El otro día la escuché bien claro Margarita, que decía eso precisamente, no tiene nada que ver, los fueros ya, eso era antes, ahora ya no... A ver, Cristina Kirchner la llaman a declarar y Cristina Kirchner va a declarar, va ella a declarar. Le quieren meter presos a los hijos con causas inventadas y va. La llaman, la amenazan con meterla presa a ella y ella va. Y va, y va, y va. Y no pueden hacer nada porque son todas causas inventadas. En la única que está procesada por el tema del dólar futuro, los únicos beneficiados fueron los del gobierno actual que tomaron esos bonos de Debido dólar. nos robó, Lázaro Báez nos robó, Lázaro toda Báez gente no buena. tiene... ¿No escuchaste? Vos recién no estabas acá cuando yo hablé. ¿Qué dijiste? No sé qué dijiste. ¿No? No, de pero todos los casos de corrupción que puedan comprobarse, que sean castigados con cárcel. Nosotros no somos, yo no soy ni Lázaro Báez, ni Debido, ni José López, yo no tiré nada. Yo tengo ideas. Yo las defiendo mis ideas. Y hoy la única persona en el Congreso que puede darle
lucha a este gobierno neoliberal, empobrecedor, al cual le importa poco y nada lo que le pase al ciudadano que tiene que pagar 7.000 pesos de gas, lo que le importa poco y nada a la pyme, el jubilado, el maestro, menos que menos, porque históricamente los docentes hemos sido los que hemos movilizado luchas con la conformación de la CETERA, con la conformación en la provincia de Buenos Aires del SUTEBA. Muy poco le importamos los docentes. De hecho está que se esperaron hasta este mes para hacernos una oferta pobrísima, ¿sí? Pobrísima, que jugando con la necesidad de la gente. Ese gobierno que tenemos ahora, el único que puede luchar contra esas propuestas, visto está, es el kirchnerismo. Y en nuestra ciudad, porque en realidad yo me presento a concejal, ¿sí? En primera instancia. En nuestra ciudad, que vamos, la Unidad Ciudadana se presenta con 3 listas. En nuestra propuesta... Sí, pero yo estaba diciendo hoy, se presenta con 3 listas. A mí, yo veo de afuera. El PJ va con Randazzo, toma el nombre del PJ, el Partido Justicialista, con Florencio Randazzo. Unidad Ciudadana es otra parte por afuera para evitar las PASO, seguramente va con el candidato a concejal, uno de los candidatos, de los 3 candidatos que hay, uno sos vos, es Silvio Romano. Y que yo sepa, Silvio Romano anteriormente defendía, su líder era Randazzo. Bueno, a ver. Y ahora va acá, en contra de Randazzo. Es el PJ. El PJ es como si vos me dijeras a mí, vos tendrías que ir con el radicalismo. A ver, Unidad Ciudadana no es el PJ. Unidad Ciudadana lo dijo Cristina el 20 de junio. El que no lo quiere entender, que no lo entienda, pero Cristina lo dijo el 20 de junio y por eso detrás estaba Leopoldo Moró y Leandro Santoro, 2 radicales. ¿Sí? Unidad Ciudadana, no hay partidos políticos. Leopoldo Moró va en 8º lugar en la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. En 7º lugar va Mónica Macha, de Nuevo Encuentro. Y debajo de Mónica Macha y Leopoldo Moró, Laura Alonso, la representante de la Cámpora. En esa lista visibiliza lo que es la propuesta de Unidad Ciudadana, ¿sí? La pluralidad de voces, ¿sí? Presente. Ahora, el PJ sabrá lo que hará con los 4 o 5 puntos que puede llegar a sacar Randazzo en las elecciones, ¿sí? Randazzo... Qué despectiva sos. Bueno, es lo que dan las encuestas. Sabrá qué hará con esa cantidad de votos. Evitar las PASO, Cristina le iba a ganar a Randazzo. O sea, ahora, a nosotros el PJ, por lo menos la vivencia que tenemos nosotros dentro de Nuevo Encuentro, siempre el PJ en nuestra ciudad nos ninguneó, nos silenció. Perdón, cuando vos hablas a nosotros, a Nuevo Encuentro. A Nuevo Encuentro. ¿Quién, Ruesga? Sí, la gente que estaba en el PJ. Porque, que no sabemos, yo no sé ahora dónde está. Ruesga no tengo idea de dónde está. No, pero... no, debe estar buscando más banderas de ceremonias y esas cosas para traer. Es posible. Bueno, nosotros sí. Vamos a una interna, vamos a participar en las PASO dentro de Unidad Ciudadana. Nuestra lista es representativa de Nuevo Encuentro. En algún momento nos juntamos a negociar con la Cámpora, no llegamos a un acuerdo por diferencias de formas. ¿Sí? Nosotros lo entendemos de forma mucho más democrática, como la conformación de listas, en donde todos los integrantes participen y decidan quiénes y qué lugar van a ocupar en la lista. No sucedía con los chicos de la Cámpora, por eso vamos en listas separadas. Compartimos posicionamientos ideológicos, pero no pudimos llegar a un acuerdo. Y la otra lista que surgió, no sabíamos que iba a presentarse porque poco tiempo antes iban a participar o no sé, con Randazzo. La realidad es que no sé si Silvio Romano es randacista. No puedo decirlo. Yo también apoyé durante el 2015 la candidatura a presidente de Florencio Randazzo y después hubiera apoyado su candidatura a la gobernación.
En ese sentido, por ahí puedo criticarle a Florencio Randazzo que su falta de cintura política y de tacto como para reconocer que en ese momento lo necesitábamos en la provincia de Buenos Aires y para después aspirar a una presidencia. Se necesitaba Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires. Él solamente tenía aspiraciones presidenciales. Pero vos haces que precandidata a concejal. Para llegar a ser concejal tenés que ir a una PASO con Silvio Romano, con los chicos de la Cámpora. ¿Y cómo se define después? ¿Cómo van a la elección de octubre? O sea, el que gana de ustedes tres, ¿qué puesto ocupa? ¿Cómo se forma la lista para octubre? La lista se conforma a través del sistema DONT, en el cual, por cantidad de votos, ¿sí? Dentro de las... ¿El que logra la minoría que ocupa el tercer lugar? No. Dentro del paquete de votos, la Fuerza Unidad Ciudadana tiene que lograr el 1,5 para pasar a las generales, ¿sí? Dentro de la cantidad de votos que reciba la fuerza política, no la fuerza política, sino el Frente de Unidad Ciudadana, hay que lograr el 10% de los votos para poder meter un candidato dentro de la lista que vaya a generales. Después el sistema se va haciendo por cantidad de votos y va dividiéndose a la mitad esa cantidad de votos y ahí se van distribuyendo los lugares que va a ocupar cada uno de las fuerzas políticas que participaron en las elecciones, en las PASO. Así que depende de la cantidad de votos que tengamos, quién va a ocupar el primero, quién va a ocupar el segundo, quién va a ocupar el tercer lugar. Así que por eso también es importante el apoyo de la gente. Nosotros creemos que nuestra lista de alguna manera representa un renovar de imágenes, de una pluralidad de voces, un acercamiento al trabajo de campo. Nosotros desde nuestros espacios en los cuales trabajamos, en mi caso desde la docencia, en el caso de Sebastián desde su profesión, en el caso de Betiana, nuestra primera consejera, también desde la docencia, trabajamos con una mirada social, acercándonos a las personas con las cuales nos relacionamos. Tenemos una mirada muy territorial. Bueno, quienes me conocen en mi trabajo saben que soy de las que conoce las familias de mis alumnos, de las que se acerca a las problemáticas, de las que se compromete, porque me parece que es la forma de educar. Yo entiendo la educación como transformación y no como transmisión de conocimientos. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros proponemos que es estar presentes en la calle y no solamente ahora, en época de elecciones, sino que vamos a trabajar con un sistema de referentes. Dentro de nuestra lista hay gente presente en cada barrio, ¿sí? Representantes de cada barrio que van a trabajar como referentes para que si el vecino tiene algún problema pueda dirigirse directamente a él. Proponemos la atención del concejal en los barrios a través de las salas de primeros auxilios, con presencia semanal o quincenal en los barrios para que puedan acercarse al concejal en el espacio, en el barrio en el que habitan y no tener que asistir a la casa, al municipio. Entendemos que es necesario y fundamental volver a la discusión en el recinto. Es necesario volver a ver al concejal debatiendo en el recinto para que se visibilicen las opiniones, las posturas. Eso de trabajar en comisiones, que nada se debata en recinto, empobrece la política, ¿sí? Hace que no veamos el trabajo del concejal. Parece que los votamos y están trabajando para nosotros, pero no están trabajando si no hay un debate. ¿Cómo podemos saber nosotros lo que piensa cada concejal si no los vemos, no los podemos ver debatir? ¿Cómo sabemos cómo se gana cómo se define? Sí, por lo menos una oportunidad era que nosotros a través de Canal 6 íbamos a transmitir en directo ya desde el jueves, pero ni siquiera va a haber... No, pero no vamos a poder porque aparentemente nosotros somos caros. Son caros y aparte sería de gusto si no hay debate en el recinto. Y lo que pedimos nosotros es el 15% para transmitir esto, José Segundo que está allá. Pedimos el 15% de lo que cobra un concejal por mes. El 15%, tened en cuenta, José Segundo, que está trabajando allá. El 15% de lo que cobra un concejal por mes, con el 15%, en bruto digo, de lo que cobra en bruto, es lo que nosotros pedimos para que la gente que no tiene la posibilidad en su casa de tener
llegar con lo que pasa en el Consejo, pueda tenerlo, transmitiendo en directo las 2 sesiones por mes, retransmitiéndolas 2 veces a las 2, retransmitiéndolas en horario. El 15% es lo que se pidió, y es mucho. No entiendo. Bueno, me acordé de esto y por también eso es digo. una elección, es una política de gobierno esto. O sea, sería visibilizar... porque quien me lo dijo no pertenece al gobierno actual, sino es un integrante del Consejo Liberante. Nada más, un concejal. Es un concejal que maneja los fondos. Bueno, es una política, es un posicionamiento político. El visibilizar el tratamiento... No, yo te voy a decir, porque a ninguno le interesa la gente. Bueno, es probable. A ninguno le interesa la gente. Le interesa cuánto van a cobrar a fin de mes. Por ahí lo que hay que preguntarse es, de las personas que están en las candidaturas, pensar quiénes, qué roles ocupan en la sociedad, si les interesa trabajar en política, porque, a ver, la política, vos lo sabes bien, la política es un modo de vida. No es ideológico totalmente. O sea, hay gente que elige la política para estar cómodo, ¿sí? Para estar cómodo, para tener un sueldo y no hacer nada. Ahora hay otros que lo eligen como modos de vida para la militancia territorial. Nosotros hacemos política todos los días en cada una de las actitudes que tomamos en nuestro relacionarnos con el otro. Ahora, ¿vos te parece que vas a poder llegar a ser concejal teniendo como dinero de campaña hacer tortas fritas y venderlo un domingo? Es que en realidad eso visibiliza nuestro entender sobre la política, o sea, visibiliza lo que nosotros entendemos por hacer política. Nosotros estamos acá porque elegimos y vamos a luchar para poder llegar ahí, para justamente no dejar de hacer esto que hacemos todos los días desde hace mucho tiempo. A ver, yo podría haber elegido ese día que tuve que discutir con el párroco en televisión, podría haber elegido quedarme en mi casa. Sin embargo, y estar cómoda en mi casa. Sin embargo, elegí ir y exponer mis ideas, y después vino todo lo que vino. ¿Sabes que te estás exponiendo muchas veces a muchas cosas? ¿Te expones demasiado? ¿Quién te lo dice eso? ¿En qué sentido? El estar expuesta de la manera que estás en las redes sociales y demás y todas estas cosas. Es que, bueno, es una forma política de vivir. A ver, uno tiene que transformar a las personas para llegar al mundo que sueña. Yo deseo un mundo para mis hijos en donde haya igualdad entre todas las personas, que mis hijos sean iguales a los hijos del que más tiene y del que menos tiene, y que esos que más y menos tienen en realidad tengan lo mismo. Yo quiero un mundo donde no existan más de estos casos de mujeres encontradas asesinadas. Para eso hay que trabajar muchísimo en la cultura machista y patriarcal que tenemos, que se reproduce en la escuela, en los medios de comunicación. Hay que trabajar mucho para pensar en la construcción del otro, la forma en la que se trata despectivamente al inmigrante latinoamericano, cómo tratamos de forma despectiva al que tiene una apariencia latinoamericana, y cómo vemos que son mejores los que tienen tez blanca y el cabello un poco más rubio. Entender a la educación pública como la base de todas las construcciones de nuestra nación, y entender que la educación no es solamente ir a la escuela, sino que se educa en la calle, en el club de fútbol, del deportes, en los sindicatos, en los partidos políticos, y que la educación también necesita de gente bien alimentada, gente bien vestida, gente que pueda conocer la playa y la montaña, gente que pueda elegir si ver una película o no. Necesitamos gente que sepa mirar televisión, y eso se aprende en la escuela, para no tragarse todo lo que aparece en la tele, para poder entender que nos están queriendo vender todo el tiempo, ¿sí? Para comprender lo que son los medios de comunicación. La educación es algo muy amplio y que no lo podemos sectorizar solamente a la escuela. Es un todo muy amplio. Por eso, para
ese es mi sueño. Y el sueño, los sueños no hay que esperarlos. A los sueños hay que construirlos. Eduardo Galeano decía que las utopías estaban en el horizonte. Que uno camina 2 pasos hacia ella y la utopía se aleja 2 pasos. Uno camina 10 pasos para acercarse y la utopía se aleja otros 10 pasos. Entonces, le preguntan, entonces, ¿para qué sirven las utopías? Y para eso, para caminar. Entonces, nosotros vamos atrás de un sueño. Sabemos que por ahí es difícil alcanzar. Pero si no caminamos hacia ellos, si no nos involucramos, si no ponemos el cuerpo, si no ponemos las ganas, las energías, a veces sabiendo que estamos exponiéndonos a muchos golpes y tristezas. Vos me has visto llorar por lo que ha pasado en las veces que me he expuesto, ¿sí? Si no ponemos el cuerpo, si no nos exponemos a eso, ¿cómo pretendemos construir, mejorar, cambiar lo que no nos gusta? Es muy fácil estar desde el otro lado, sentado tomando mate, criticando al otro. Pero ¿cuántos ponen el cuerpo, aún a la costa de recibir críticas? El que hace siempre va a recibir críticas, el que se involucra. A veces las críticas son fundadas, a veces no. Las críticas también sirven para construir. Es una elección de vida, ¿no? Cada uno en su lugar, en el lugar que ocupa, puede ser de los que eligen quedarse en el lugar, el orden, ¿sí? Orden y progreso, que todo quede en el lugar y no se modifique, o elegir ser de los que quieren cambiar lo que no les gusta. Yo elijo ser de las que quiere cambiar lo que no les gusta. Muy bien, Sime. Demasiado ya te aguanté. Me dice un oyente, muy buena política y persona. En algunas estoy de acuerdo y en otras no, pero hace falta gente como ella en el Consejo Deliberante. Otro oyente me dice, hola negro, debes sentirte orgulloso de tu hija, aunque piensen distinto. Pienso lo mismo que ella, por eso la felicito que pueda expresarlo con esa convicción. Gracias. Me emocionó, dice Mirta Libonati. Muchas gracias. A ver, no, hay mucho más acá, pero bueno, otro dice no sé qué, bueno, hablan de los nenes que había que ir a buscarlo. Bueno, está bien, claro, los nenes que había que ir a buscar. Dice una de las oyentes que tenemos de esta televisión que nosotros estamos tratando de generar y llegar a los hogares que no tienen la posibilidad de tener otro medio para poder ver, dice, señor Martel, estoy escuchando, me gustaría hablar personalmente con Ximena, me gustaría hablar con ella, pásale mi número, por favor, dice. Bien, vamos a hablar. Bueno, ¿qué más? A ver, no, hay mucho más aquí que estoy recibiendo, pero ya me tengo que ir. Hay otra que dice, ¿quién es? No. Me dice, me imagino que no estará llorando. A mí me dice. Miren mi nieta. Realmente, sí, no es fácil. No es fácil. Es mi hija. Yo la amo. Me ha dado la posibilidad de tener estos 2 nietos maravillosos, un yerno bárbaro, como lo mismo José II. Tengo mi hijo allá operando. Amo mis hijos. Con Ximena tenemos una cuestión particular de que por allí pensamos en algunas cosas distintas. Ella tiene una idea renovadora, nueva. Nosotros venimos ya de vuelta. Hay que respetar. Yo, por ejemplo, soy radical, como es ella en su origen, sin tener los conocimientos y la capacidad de poder desarrollarla como lo hace ella. Yo digo que no puedo ver el radicalismo actual de la mano de acompañándolo a Macri. No lo puedo ver, por eso no estoy en el radicalismo. La ideología radical y sus orígenes no están precisamente dentro de la ideología o lo que profesa Macri. Voy a seguir insistiendo que Macri está porque sí, me dirán lo que quieran, pero realmente para mí, y lo digo así abiertamente, el kirchnerismo se pasó de chorro.
por más que me diga que esto es mediático, es una discusión que tenemos permanente con mi hija. Lo que sí les puedo asegurar, que Jimena es una idealista. Que estos temas así son temas cotidianos en nosotros, de discutir estas cosas. Yo agarro, toco, ya le digo cómo hago, le tiro una y me voy. No la puedo dejar hablando porque lógicamente me supera totalmente en sus conocimientos y entonces ¿para qué vamos a discutir? Pero bueno, ninguna discusión lleva a interrumpir nuestra relación de sentimiento de padre y de hija. Yo la amo y ella me ama. Y creo que la manera que empecemos a entender que tenemos que involucrarnos fundamentalmente, y el hecho de involucrarnos, ella es igual que yo. O sea, históricamente yo me involucré en todas, en lo que pude y en lo que tuve capacidad de hacer. Ella tiene mucho más capacidad que yo, pero me involucré siempre. Y así también le va a pasar a ella. Las paredes tan grandes así son anchísimas para poder pasarlas. Te golpeas contra la pared 700.000 veces. Me estoy golpeando todavía con 64 años, casi 65. Me estoy golpeando, me estoy cansando de golpearme. Y bueno, y a ella le va a pasar, tiene todo un camino por recorrer. Pero ¿saben qué falta hace gente como ella? Que se involucren de la manera que ellas se involucran, pero con una convicción muy clara de lo que quiere. El otro día escuchaba a alguno de los candidatos que por ahí presenta esta nueva elección y me dio mucha pena. Me dio mucha pena. En una sola pregunta que un colega le hace, ustedes la habrán escuchado, se interrumpió la comunicación. Me dio mucha pena que tengamos que llegar a una política con ese tipo de... Pero bueno, se involucró también. A lo mejor le faltó la preparación que tenía que tener para estar ocupando ese lugar. Qué sé yo, vaya a saber. Que tenga suerte. No sé si tenés cerrar diciendo, sí, bueno, en esta primera presentación, porque vamos a estar hablando permanente. ¿Vendieron muchas tortas fritas? Vendimos 75 docenas de tortas fritas. 75 docenas. ¿Quién la hizo? Nosotros, los miembros de la lista y los colaboradores. ¿Cómo van a hacer para estar en los medios? No vamos a estar en los medios, salvo en Pringles FM, que es claramente el presupuesto más barato que el resto de las... ¿No van a estar? No vamos a poder estar, no porque no llegamos vendiendo tortas fritas. Vamos a trabajar a través de redes sociales. ¿Crees que sin poder estar van a llegar a la gente? Creo porque vamos a... O sea, la calle nos va a dar ese espacio, esa posibilidad. Caminar las calles a través de WhatsApp, de redes sociales. En esta primera instancia, las PASO, ustedes, eso no quedó claro. Van 3. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se define para conformar la lista real para octubre? Bueno, nosotros necesitamos que nos voten, vamos a una interna, necesitamos que nos voten para poder lograr ocupar el primer lugar, el primero, y después nuestra lista es, bueno, Unidad Ciudadana, lista celeste y blanca, U4, somos nosotros. La distribución se da a través de la cantidad de votos obtenidos dentro de la interna. Por ejemplo, de los tres tenemos 3 listas, ¿no? Que obtienen las 3 el 10% de los votos cada una, más del 10% de los votos cada una. Una obtiene 100, la otra obtiene 50 y la otra obtiene 40. La que obtiene 100 logra el primer lugar, la que obtiene 50 hay un problema porque en la división siempre después se empiezan a dividir a la mitad de los votos, ¿sí? Entonces el que obtiene 100 en la segunda se divide a la mitad, son 50, o sea que el segundo lugar va entre el que tenga 50, que se va por cantidad de votos obtenidos, de nuevo se elige, y se va distribuyendo a través de la cantidad de votos obtenidos y dividiendo para a la mitad, ¿sí? El lugar que se va a ocupar en la lista. ¿Sí? Es importante en ese sentido lograr la mayor cantidad de votos para poder obtener la mayor cantidad de primeros lugares, si es que apoyan nuestra lista y nuestra propuesta. En este sentido, nosotros creemos que somos una lista muy representativa,
nueva. Bueno, estoy yo, que soy radical, o sea que con mis orígenes radicales, pero con una admiración profunda al peronismo y sobre todo a Evita, y con un acercamiento al kirchnerismo que me llevó mucho a aceptarlo por esta cuestión del radicalismo, pero gracias a mi compañero de vida, Gonzalo, acepté que soy kirchnerista y empecé a militar en ese espacio. Y Sebastián, que tiene una formación... Habla de Sebastián Gracia, habla de Gonzalo, es mi yerno, ¿no? Claro, mi compañero de vida. Y Sebastián, que tiene un trabajo, bueno, sus orígenes en el peronismo y una militancia en el peronismo de muchos años, y un trabajo, un conocimiento del trabajo en el gobierno, el trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Él es uno de los creadores de la ley de cartoneros, ¿sí? Y de reciclaje de cartones en la ciudad de Buenos Aires, que fue desplazado obviamente cuando llegó el macrismo a la ciudad de Buenos Aires, y es uno de esos abogados que nunca va a tener plata porque entiende que la abogacía sirve para solucionar problemas a la gente, no para generar nuevos para ganar más plata. Y la verdad que toda la gente que conforma la lista, que tenemos desde gente de los centros de estudiantes del nivel terciario al secundario, tenemos gente albañiles, gente que trabaja en oficios, profesionales, comerciantes, amas de casa, gente de todos los barrios de la ciudad a las que vamos a estar visitando a partir de unos días nomás. Vamos a empezar a caminar casa por casa. ¿Van a tener algún local partidario en el centro? Y bueno, las tortas fritas y las demás actividades que vamos a hacer es para poder financiar el local partidario, sí. ¿Poder alquilar? Vamos a poder, sí, claro, para poder alquilar y poder que nos visibilicen, que nos vean, que nos conozcan, que puedan preguntar, que sepan quiénes somos. Algunos nos conocen, pero el resto por ahí no. Que todos estamos comprometidos desde el primero al último de la lista. Y eso es muy importante para nosotros, porque siempre se nos ninguneó porque éramos 4, nos decían, y por eso no nos llamaban. Te quedó mal ese tema, te quedó grabado ese tema. Sí, porque yo recuerdo en las elecciones pasadas que nosotros hicimos la campaña igual, caminamos la calle igual. Yo salía a repartir boletas con Olivia Bebé y con Tobías, al que le enseñé a doblar boletas, y nos llamaban los candidatos de la lista y nos decían, si ganamos va a haber lugar para todos, como si nosotros hiciéramos política solamente para ganar un puesto. O sea, eso es una idea de la política, nosotros tenemos otra. A mí no me interesa el puesto, no me interesaba estar ahí por el puesto, sí me interesa que las ideas sean claras, ser sincero y estar en el lugar en el que estés y trabajar por esas ideas. Y a mí sí me quedó mal, sí, lógicamente, fueron varios años. En el 2013 presentamos una lista que no nos en la Junta Electoral nos la bajaron, no nos permitieron presentarla en la lista. Y bueno, sí, hoy esa gente que no nos permitió estar está de un lado y del otro, sin rencores, pero vamos a... Ojalá en algún momento hay mucha gente que aprecio muchísimo. Uno de ellos, no te voy a decir quién es un amigo. Hoy es un día particular para él. Es también alumno tuyo. Acaba de rendir examen, está esperando el resultado. Yo lo aprecio mucho, anoche estuvo conmigo. Y él está integrando, no sabía yo, una de las listas precisamente que va a competir con ustedes. Leandro Arrieta. No, Leandro Arrieta también es cliente nuestro. No. ¿No? No importa, no, es otro, es ¿Cuál? El músico Chiapina, Jorge Chiapina. Bueno, lo nombraste vos, Jorgito Chiapina, que hoy cumple años, está integrando otra lista, precisamente. Pero ¿querés que te diga una cosa? Dice, realmente sin palabras, profe. Sí, yo sé, hay mucha gente, y lo sabemos, lamentablemente tengo otro de los integrantes de la lista de Silvio Romano, que aprecio muchísimo, es un colega impresionante, lo quiero muchísimo, y aún no entendemos qué hacemos en listas separadas, pero bueno, su pejotismo es más fuerte que ellos, y no logran aceptar que
bueno, que por ahí habemos personas que vamos más allá de las carátulas y que entendemos que lo que movilizan son las ideas. Vos lo nombraste, hubo gente que hizo del kirchnerismo, más que política, es un negocio. Esas personas no las queremos en el kirchnerismo, que se vayan a donde quieran, a la cárcel, si la justicia lo juzga, o que se vayan a otros partidos. No los queremos en el kirchnerismo. Queremos a la gente que vengan a luchar por las ideas, que vengan a poner el cuerpo por las ideas. No queremos gente que venga por el puesto político. Gracias por acercarte acá. Bueno, espero que nos acompañen.